Hola a todos, siento mucho ayer no haber podido asistir a la clase. Son demasiadas cosas en las que estoy implicado en estos momentos, que desde temas administrativos hasta temas financieros, pasando por el desarrollo de la propia enseñanza. Bueno, pues me fue imposible asistir. Estaba hablando con Estados Unidos y no solo me fue imposible asistir, sino que me fue imposible avisaros a tiempo útil. Así que lo siento mucho, pero os dejo hoy la clase grabada a todos para que la podáis seguir en vuestro propio tiempo. Y el próximo martes, Dios mediante, o Inshallah, como dicen los musulmanes, si Dios quiere, continuaremos con la sección 4. Hoy vamos a recorrer lo que es la sección 3 del programa, que va de tercero a sexto de primaria. Por lo tanto, la sección 3 es la sección con la que empezarían en cuarto de primaria, y después de haber hecho la primera y la segunda sección en primero de primaria. Así pues, que vamos ahora ya a ir directamente al documento, donde vamos a ver, cómo se va a desarrollar esta sección 3. Como siempre, cada una de las secciones se incluye en la programación didáctica que haga el profesor, en este caso el tutor de primaria a cargo de esta clase, para todo el ciclo de cuarto de primaria. Integrará esta sección 3 pues en el primer trimestre o primer trimestre y medio. Lo ideal es que cada una de las dos secciones se desarrolle a lo largo de todo el tiempo del desarrollo de la clase. Así que vamos ya con la sección 3. En esta sección 3 vamos a empezar en cuarto de primaria y vamos a empezar con los conceptos de la atención plena durante el día. Los niños ya en cuarto de primaria, en tercero de primaria, están todavía, como quien dice, al lado de la inocencia primordial de los 6-7 años, donde prácticamente el niño vive un día detrás de otro. Pero ya a partir de cuarto de eso, el niño empieza a desarrollar un pasado proyectado a un futuro, y es el momento de enseñarles a mantener la atención, a no perder esa capacidad de mantener la atención en el día que tienen para vivir. Vamos para esto a utilizar varias técnicas y varios conceptos. El primero es las acciones en atención plena, y dentro de las acciones en atención plena los niños van a hacer un mandala en clase. Este mandala puede ser un mandala que hacen entre todos, con un gran mandala, un gran póster, o puede hacerse en grupos de 4 o 5 niños y darles a cada uno un mandala de unos 70 centímetros por 70 centímetros, que tenga muchos pequeños detalles que haya que rellenar de colores. Para ello tenemos eh, varios tipos de diseños que os voy a enseñar ahora. Estos diseños de mandalas, que os dejo también en el grupo de profesores. Hoy os he incluido ya en el grupo de profesores las primeras dos secciones ya corregidas, así como la programación didáctica de la sección 1 en su versión actual. Tener en cuenta que este es aún un documento en proceso, que no hemos aún terminado,
y que recoge toda la experiencia que tenemos en desarrollar este tipo de programas en los colegios. Estos mandalas, podéis ver aquí diversos tipos de mandalas. La idea es que se impriman en un tamaño póster o un poquito más grande, es decir, A3 o un poquito más grande, y en grupos de 2 o 3 alumnos. Cada uno de ellos tienen que colorear los mandalas. Las instrucciones para colorear los mandalas es sin querer terminar de colorear, simplemente procurando hacer cada color, es decir, si estamos metiendo un color rojo ahí en esa rayita, pues hacerlo con muchísimo cuidado para que no pase la rayita negra y que todo el color sea uniforme. Es muy importante decir a los niños: no tenéis que terminar esto. De hecho, estos mandalas que se van haciendo a lo largo de toda esta sección 3, pues puede incluirse en la clase como 10 o 15 minutos o media hora cada semana, donde simplemente siguen el mismo grupo en el colorear los mandalas. Es importante decirles a los niños que no hay que terminar el mandala, que lo importante es que cada uno de los colores esté bien puesto, y que la forma de elegir el color y qué zona vas a colorear es simplemente mirar el mandala. Cada uno mira el mandala, elige el sitio donde primero se te posa la mirada. Al mirar el mandala habrá un sitio que se te pose la mirada, y entonces una vez que se te ha posado la mirada, miras los colores que tienes para colorear. Cada grupo tendrá pues lápices de colores, por ejemplo, convenientemente lápices que tengan un grosor de la punta adecuado para el tamaño que hay que colorear, y de nuevo cogerán el color que donde se les pose la mirada. Les tiene que dar igual si pega, no pega, es decir, simplemente tienen que mirar y coger el primer color que vean y pintar la primera zona que vean. Por ejemplo, yo ahora mirando el mandala pues he visto esta flor, y entonces si mirara los colores pues habría visto, por ejemplo, el color azul, y entonces pintaría esta flor de color azul, y lo haría muy despacito. Y yo no quiero terminar de pintar la flor azul, sino simplemente en ese rato que ese día de clase hemos dedicado a pintar mandalas, pues a lo mejor me da para pintar una flor y para pintar una rayita de estas, pongamos, ¿no? Hay diversos diseños de mandalas, más complejos, menos complejos, y el profesor o los alumnos pueden elegir cuál de ellos quieren pintar. Se les puede dar a los alumnos para que lo elijan, o se les puede simplemente dar. Mientras más sofisticado, mientras más complejo, mientras más sitios distintos tenga para meter colores, por ejemplo que tienen que colorear la mano, que tienen que colorear esta parte de aquí, que tienen que colorear esa parte de aquí, que tienen que colorear esa parte de ahí, que tienen que colorear esa parte de ahí pequeñita, la nariz, el puntito ese de la nariz, el diente, pues es uno que va a implicar dedicar o hacer ese colorear con mucha atención, y por lo tanto pues es importante elegir ese tipo de mandalas. Aquí tenemos otro que también puede ser utilizado, y aquí tenemos pues varios mandalas que pueden ser utilizados, y que os pondré algunos más simples, otros más sofisticados, y os pondré todos estos mandalas en la carpeta de documentos de la plataforma. Otro dato importante sobre los mandalas es que se van a ir pintando a lo largo de por ejemplo, primer trimestre, pero también se puede prolongar, digamos, durante todo el año. Depende de la frecuencia que el tutor quiera darle
a la práctica de sacar los mandalas, poner a todos los niños alrededor de su mandala, idealmente en el suelo con los colores, y ponerles a pintar, porque al finalizar el curso y coincidiendo con la noche de San Juan, en aquellos lugares donde haya noche de San Juan, pues se hará una ceremonia donde todo ese trabajo, todos esos mandalas, se quemarán en el fuego. Y se utilizará esto como enseñanza de no apego al trabajo realizado, no apego al resultado del trabajo realizado, es decir, hacer el trabajo y la acción por la acción misma, no por el resultado de que éste tiene. Y es conveniente que los niños, cuando estén pintando el mandala, no piensen que digamos, van a poder conservar esos mandalas, sino que sepan desde el primer momento que están haciendo esa acción para aprender a hacer una acción sin buscar el resultado, solamente procurando hacer esa acción exacta, bien, porque todos van a saber que a final de año van a en una pequeña fogata que se puede hacer en el jardín, vamos, o simplemente una pequeña ceremonia donde cada uno de los grupos romperá el mandala y lo tirará al fuego, y entonces el mandala y todo ese trabajo hecho durante un año desaparecerá en un momento en el fuego y todos los niños lo celebrarán. En definitiva, uno de los principales objetivos de esta sección es enseñar a hacer las acciones por la acción misma, poniendo la atención en hacer la acción pues como una ofrenda de la mejor manera posible, poniendo el énfasis en disfrutar de la acción misma y enseñando a los niños a no estar buscando un resultado de esa acción. Y para eso pues vamos a seguir distintas estrategias. Dentro de todas estas estrategias que vamos a hacer para potenciar lo que es las acciones en atención plena, como estábamos comentando, está el pintar un mandala. Aquí en el documento podemos ver los distintos beneficios: ayuda a relajarse, mejora la capacidad de concentración, ayuda en la práctica de la atención plena, ayuda a la expresión e identificación de emociones, ya que los colores que van a escoger los niños donde se les va a posar la mirada no son casuales. Van a utilizar colores en función del estado de ánimo en el que estén, y van a elegir un diseño determinado en función del ánimo en el que se encuentran. Y esto también le puede servir al profesor si va desarrollando esta capacidad de darse cuenta de estas cosas, para ver un poquito el estado emocional de los niños de nuestra clase. Asimismo, el mandala y la práctica de pintar los mandalas fomenta la creatividad. Nos permiten desarrollar nuestra parte artística de una manera libre, ya que lo podemos dibujar con las formas que queramos y colorear de la manera que más nos guste, sin ningún tipo de patrón. Bueno, siguiendo el patrón del mandala, obviamente, pero que no tienen que empezar ni por un sitio ni por otro, sino simplemente dejarse llevar. Y les estamos enseñando a dejarse llevar, que es la esencia de poner la mente en estado creativo. Dentro de cómo les enseñamos a hacer esta técnica, bueno, pues aquí, digamos, los profesores pueden utilizar desde lápices de colores, rotuladores, acuarelas. Obviamente las acuarelas va a ser mucho más, va a requerir mucha más atención para hacerlo bien. Y es importante pues que el profesor, según digamos el ánimo del profesor o el gusto por las artes plásticas del profesor, lo podrá hacer de una manera o de otra. La esencia
de la técnica y de la práctica es la misma, depende de los materiales que se utilicen, se hará de una manera u otra. Es importante que los mandalas se impriman en tamaño al menos A3, y también puede ser A2 o A1, que ya son mandalas más grandes, y en función del tamaño del mandala se harían los grupos de niños que van a trabajar sobre el mandala. Podríamos decir que A3 vale para 3 niños, A2 vale para 5 niños y A1 valdría pues para 7 o 8 niños pintando el mismo mandala. Como mínimo es ideal que el mandala se pinte en grupos de 3. También se puede hacer de forma individual, pero es mejor hacerlo en grupo porque también estaremos incentivando y desarrollando las competencias del trabajo en equipo. Durante esta sección tercera vamos a trabajar e introducir a lo largo de todas estas actividades el concepto de la acción en atención plena, el concepto del karma yoga, el concepto de lo que es hacer la acción por la acción misma sin buscar el resultado. El profesor puede utilizar ejemplos como vídeos de estos monjes de monasterios japoneses, ¿no? Limpiando o pasándole brillo a la tarima de madera, o la ceremonia del té de las tradiciones zen, o pueden utilizar ejemplos del deporte como la gimnasia rítmica o cualquier deporte que requiere, digamos, hacer la acción de forma perfecta y adecuada. Y entonces el profesor va a transmitir que para hacer una acción bien es importante olvidarse del resultado. Un ejemplo que se puede poner, por ejemplo, es un ejemplo deportivo. Si tú tiras un penalti, por ejemplo, están los niños jugando al fútbol en el jardín y tú te toca tirar el penalti, si estás pensando si lo metes o no lo metes, te va a salir peor que si simplemente te centras en tirar ese penalti bien, olvidándote de si lo vas a meter o no lo vas a meter. Y es importante consolidar este conocimiento en la mente de los niños de tal manera de que les quede claramente grabado. ¿Cuáles son o qué es lo que son las acciones en atención plena? Bien, son las acciones en las que prestamos toda nuestra atención en el momento presente sin distracciones, no pensando qué tarea voy a realizar después, ni la que he dejado de hacer antes, o lo que me ha faltado por hacer. Y la clave para centrar la mente en la acción que se está realizando, para desarrollar esa competencia de actuar por la acción misma y no por la búsqueda del resultado que buscamos en la acción que realizamos, es simplemente olvidarte de que buscas un resultado, aprender a disfrutar de la acción que estás realizando. Si nos fijamos, los niños pequeños suelen tener esta tendencia, están haciendo algo y están en ese momento. Solo cuando algo es más interesante de lo que están haciendo es cuando se olvidan de lo que estaban haciendo para llevar su atención a otra cosa. Esto es un problema grande hoy debido a que la atención de los niños está constantemente excitada por distintos tipos de dispositivos tecnológicos que les rodean todo el rato. Dicen que los niños tienen déficit de atención, pero eso es como si dijeras que este toro no sabe dónde embestir cuando le están llamando la atención con 7 capotes al mismo tiempo en vez de con un solo capote. Y eso es lo que les pasa a los niños, que es que la atención, se les está demandando la atención desde muchos sitios y por lo tanto enseñarles a centrar la atención en la acción que están realizando. Y la base de eso es enseñarles a disfrutar de la acción cuando se hace así, de esa manera, hacer que su mente comprenda que cuando actúan de esa manera
disfrutan de la acción que están realizando, sea cual sea la acción que están realizando, es esencial para dotar a los niños de la competencia que necesitan para vivir en un mundo donde la atención les está llamando, digamos, está reclamando su atención desde distintos puntos constantemente, desde los distintos dispositivos tecnológicos de los que cada vez están más rodeados. Con estas acciones lo que se consigue es aumentar, haciendo las acciones así, se consigue aumentar la concentración, la implicación y la eficiencia en la acción. Y cuanto más practican la atención plena, más disfrutarán de lo que están haciendo sin buscar un resultado. Y es haciéndoles tener esa experiencia de que la acción se disfruta por la acción misma y no por el resultado de esta acción, cuando realmente, si el profesor, el tutor logra imprimir esto en la mente de los niños, no solo a través de sus palabras, sino haciéndoles tener esa experiencia a través de las distintas prácticas que vamos a ver en esta sección, es cuando lograremos que esta competencia quede impresa en la mente del niño y por lo tanto esta impresión la lleve a la etapa de la adolescencia, cuando va a desarrollar su individualidad. ¿Cómo se realizan estas acciones en atención plena? Lo más importante es olvidarnos del resultado que esperamos obtener. Solo nos interesa lo que estamos haciendo y nos exploramos a nosotros mismos manteniendo la atención en nuestro cuerpo, nuestra respiración y la acción que estamos realizando. En otras palabras, cuando están haciendo el mandala, el profesor está indicándoles: fijaros en el movimiento de vuestra mano, fijaros en el tacto del lápiz o el pincel en vuestras manos, fijaros en vuestra respiración, fijaros en las sensaciones corporales, en cómo estáis sentados o cómo está el cuerpo colocado, en dónde colocas la muñeca para empezar a pintar. Y cada vez que venga un pensamiento, mientras estás haciendo lo que estás haciendo, lo dejas ir, redirigiendo tu atención a la tarea que estás realizando. Se les explica que lo hacen de la misma manera que hacen al meditar con la respiración, que ya lo aprendieron en el curso anterior, en la sección anterior. Como parte de las acciones en atención plena y como parte de introducir el concepto de atención plena a los niños, vamos también a introducir la meditación con los sonidos, es decir, poniendo la atención en un solo sentido, que va a ser el oído, y poniendo la atención en los distintos sonidos de objetos externos que aparecen en nuestra mente cuando cerramos los ojos, y aprendiendo a distinguirlos, poniendo toda tu atención en lo que estás escuchando. Es una prolongación de la práctica de escuchar el sonido del cuenco y es un mecanismo para enseñar a los niños a escuchar. Práctica que estarán haciendo también en los círculos amables que serán parte de esta sección, cuando se comparta la experiencia de pintar en el mandala, de las acciones en atención plena, de la meditación con los sonidos, entre todos los miembros de la clase, siguiendo el esquema de los círculos amables que ya hemos visto en anteriores clases. Para introducir la meditación poniendo atención en los distintos sonidos, a los niños se les hará una explicación general de la atención plena a los sentidos. Obviamente, y como veremos en los anexos que habrá para cada una de estas distintas secciones, esto se integrará en la unidad didáctica que el profesor vaya preparando para cada uno de los trimestres, es decir, integrándolo en los objetivos curriculares
que tiene el curso en cuarto de primaria, es decir, que cuando los objetivos curriculares de conocimientos con respecto a los sentidos y cómo funcionan los distintos órganos de los sentidos, que es parte del currículum que tienen que aprender los niños, además tendrán la experiencia personal de cada uno de esos sentidos. Así, cuando les hablamos de los 5 sentidos, les hablamos de la vista, del oído, del tacto, del gusto, del olfato, pero les hablamos también del 6º sentido, o el sentido de la propiocepción, el percibirte a ti mismo. Así, la atención plena a los sentidos la podemos llamar conciencia corporal, y es aquella que nos hace estar más presentes en el cuerpo y nos ayuda a percibir las sensaciones físicas. Si tocamos algo, tenemos una sensación táctil. Si oímos un ruido, tenemos una sensación auditiva. Si comemos algo, tenemos una sensación gustativa. De esta manera tenemos 5 tipos de sensaciones diferentes para cada uno de los sentidos, y luego tenemos el 6º sentido, que es la percepción del ti mismo, la propiocepción. Es decir, percibimos el exterior con 5 sentidos y nos percibimos a nosotros mismos con la propiocepción. Y vamos a, en esta sección, introducir a percibir el exterior solamente a través del sonido, cerrando los ojos y escuchando. Y al escuchar, ir percibiendo cada uno de los sonidos que estamos escuchando. Y si oímos un pajarito, pues imaginamos un pajarito, nos damos cuenta de que es un pajarito y nos lo imaginamos, pero inmediatamente que hemos detectado el sonido del pajarito, seguimos escuchando para escuchar otro sonido, y a lo mejor oímos a alguien dando unos martillos, clavando un clavo en una pared, o la voz de un niño, o un coche que está pasando, etcétera, etcétera. De tal manera que les vamos a enseñar a poner la atención en solamente un sentido, pero antes les vamos a explicar de los 5 sentidos y del concepto de vivir poniendo la atención en los 5 sentidos momento a momento. Al fin y al cabo, vivimos en un mundo de sensaciones, por lo que son muy importantes. Las sensaciones que percibimos a través de los sentidos hay de 3 tipos. Las sensaciones agradables, por ejemplo, una comida que está rica; las sensaciones desagradables, por ejemplo, una comida que sabe mal; y las sensaciones neutras, es decir, que no nos producen ni agrado ni desagrado. Notamos frío, calor, dolor, sed, hambre, y aunque vivimos rodeados de estímulos, no somos conscientes de ellos, y las cosas que son inconscientes nos arrastran. Debido a que buscamos cierto tipo de sensaciones y huimos de otras, esto condiciona nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos. Obviamente esto no se lo vas a decir a un niño, es un poquito para que el profesor sepa de lo que está hablando cuando esté explicando las sensaciones, y les esté explicando a los niños que las sensaciones agradables vas a por ellas porque te gusta tener sensaciones agradables, las sensaciones desagradables huyes de ellas porque a nadie le gusta tener sensaciones desagradables, y las sensaciones neutras normalmente las ignoramos. Sin embargo, vamos a enseñarles a poner la atención en sensaciones neutras, por ejemplo, en todos los distintos ruidos y sonidos que se oyen en cualquier momento cerrando los ojos. Por ejemplo, en una clase pues oirás pues el cuchicheo de un niño, el movimiento del profesor, una tos, los sonidos fuera de la habitación, y hacer que los niños pongan la atención en un solo sentido. También utilizamos este acto de poner la atención en un sentido para decir, de la misma manera puedes poner tu atención en el sentido del gusto, y cuando estás comiendo algo poner toda tu atención en todos los matices del paladar y de lo que estás degustando, y a través del olfato puedes poner la atención
en el sentido de la vista, etcétera, etcétera. Pero en esta primera sección nos vamos a concentrar lo que es en poner la atención en la sensación del audio. Las sensaciones nos movilizan y nosotros tenemos que entender cómo gestionarlas y cómo vivirlas. Los sentidos son mecanismos fisiológicos e instintivos que nos ayudan a sobrevivir porque nos traen un mensaje determinado sobre el exterior. Por ejemplo, gracias a la sensación de calor nos apartamos del fuego, o la sensación del hambre nos indica que tenemos que comer. Es importante que el profesor sepa de lo que está hablando cuando está explicando y está transmitiendo este concepto a los niños. Y que explique que la sensación es una experiencia mental de una sensación física. Es decir, que primero hay una sensación y un segundo después, un milisegundo después, la mente se da cuenta, la interpreta y le adjudica un valor. Y ese valor puede ser de atracción o de rechazo. Y etiquetamos cada una de estas sensaciones con el valor que le damos a la sensación. Sin embargo, todas estas sensaciones son engañosas porque la percepción, tú puedes estar percibiendo una cosa, eso los ilusionistas lo saben muy bien. Es decir, te pueden hacer percibir que ha aparecido esa carta milagrosamente, pero de milagrosamente nada. Las sensaciones además son efímeras porque duran un momentín nada más. Te pica un mosquito y te dura el ratín que te ha picado el mosquito. Te quemas un dedo porque tocas algo que está caliente y dura el ratito que te has quemado el dedo. Es decir, que son totalmente efímeras y además son subjetivas, es decir, a unas personas unas sensaciones les van bien y a otras personas la misma sensación le va mal. Por ejemplo, un mexicano comiendo comida picante pues le puede resultar agradable y sin embargo pues a un niño de Castilla pues comer comida picante le puede resultar desagradable. Por lo tanto, las sensaciones dependen de muchos factores, de la costumbre, de la educación, etcétera, etcétera, etcétera. A un niño de una tribu del Amazonas, la sensación de andar descalzo por las distintas malezas que hay por allí le puede resultar perfectamente neutra, y sin embargo a un niño de ciudad le puede resultar perfectamente desagradable, por poner un ejemplo así un poco burdo. Las sensaciones nos movilizan y nosotros tenemos que entender cómo gestionarlas y cómo vivirlas. Los sentidos son mecanismos fisiológicos instintivos que nos ayudan a sobrevivir porque nos traen un mensaje. Lo veíamos antes, decir que son sensaciones que nos informan de cosas, por ejemplo, de que tenemos hambre. Las sensaciones agradables o placenteras, cuando las tenemos, nos crean el deseo. Pensamos que las necesitamos y nos esforzamos por conseguirlas. Entonces, también aparece el miedo a no poder lograr conseguir esa sensación que nos ha resultado agradable, o nos puede llevar a sentir frustración por no poder tener esa sensación agradable de forma permanente, o si conseguimos mantener y tener esa sensación agradable, pues por ejemplo nos resulta agradable comer helado, pero nuestro papá no nos deja comer helado, y entonces nos frustra porque no podemos comer helado. Pero si pudiéramos comer todo el helado que quisiéramos, pues a lo mejor nos apegaríamos a comer helado y entonces eso nos generaría una indigestión de helado. Por lo tanto, las sensaciones son algo que tienes que aprender a manejar, pero que tienes que aprender a discriminar entre las agradables y las desagradables y el efecto que te produce cada una de esas
acciones, cada una de esas sensaciones. Y enseñar a los niños de 8 años a entender que es una sensación, entender cómo una sensación agradable les apega, entender cómo rechazan las sensaciones desagradables y, en definitiva, objetivizar el mundo de las sensaciones, va a generar poquito a poco esa parte dentro de su mente que es el observador, que es capaz de no sentirse afectado por la sensación, ya sea agradable o desagradable, porque hay alguien detrás de esa sensación que estás percibiendo, agradable o desagradable, que está por encima del agrado o el desagrado que te produce esa sensación. Y esto es lo que queremos que los niños se den cuenta, y mi experiencia me dice, enseñando esto a los niños, que realmente se dan cuenta con más facilidad que los adultos y son capaces de adoptar esa posición de observador de la sensación con mucha más facilidad que los adultos. Como parte de la explicación de las prácticas de atención plena y de lo que significa la atención plena, los niños van a llevar una serie de prácticas para realizar en casa. Por ejemplo, ordenar la habitación. Ordenar la habitación, que es una actividad que todos realizamos de forma automática muchas veces. Y como práctica de la semana se va a invitar a los niños y a las niñas a que recojan su cuarto en atención plena. Y con ello entrenarán la habilidad de llevar a cabo el foco a elementos que les conectan con los sentidos, explorando que pueden ver, oír, tocar, oler o saborear, y observando cómo responde a ello nuestra mente y nuestro cuerpo. Es agradable, neutro o desagradable, aquello que llega a través de nuestras partes sensoriales, el tacto de la colcha, los sonidos que se escuchan, el olor de la ropa. De esta manera vamos a explicarles a los niños que mientras recojan la habitación, en vez de tener puesta su atención en tener la habitación recogida, que pongan su atención en las sensaciones al coger el muñeco, al levantar la cama, al guardar las cosas en el armario, etcétera, etcétera. Pues buscar todas las distintas sensaciones que tienen al tocar el armario, al tocar la ropa, al poner la ropa de la cama, etcétera, etcétera. Se les enseña, por lo tanto, a hacer la acción por la acción sin buscar el resultado y enseñándoles a disfrutar de la acción misma a base de poner toda la atención en la acción que están realizando. Les enseñamos a que mantengan la atención en la respiración y les enseñamos a que observen la habitación para empezar, y dejamos que la mirada se pose sobre el primer objeto que encuentre. Es decir, el niño mira la habitación y de repente su mirada se queda mirando pues el peluche que está en el suelo tirado. Lo miramos, decidimos dónde, el niño decide dónde hay que guardarlo, y puede utilizar su voz interior y decir, el peluche lo voy a guardar en la estantería al lado de la cama porque me gusta cogerlo y tenerlo a mano cuando me voy a dormir, por ejemplo. Pues entonces él va utilizando su voz interior y por lo tanto es consciente de sus pensamientos, está utilizando la propiocepción de alguna manera. Al coger el peluche, el tacto que tiene el peluche, el olor que tiene el peluche, etcétera, etcétera, y entonces el niño mentalmente lo voy a guardar al lado de la cama. Y así sucesivamente va poniendo su mirada en los distintos objetos. Según caiga su mirada en el siguiente objeto, hace lo mismo con el siguiente objeto, y así, sin buscar tener la habitación ordenada, como si tuviera todo el tiempo del mundo para ordenar la habitación, va colocando una cosa detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Es importante incidir que estén lo más conscientes posibles de su respiración, de sus movimientos, de las sensaciones que sienten a través de los distintos sentidos, colores con la vista, texturas con el tacto, olores con el olfato, etcétera, etcétera.
sin tener ninguna prisa y poniendo toda la atención en los pequeños detalles. Y al terminar, cuando la habitación está recogida, el niño se sienta, mira la habitación y se queda observando lo que piensa y lo que siente en ese momento. Y eso es parte del trabajo que se lleva para casa, que es hacer esta práctica y hacer un pequeño escrito sobre lo que han observado y lo que han pensado y han sentido al terminar de hacer la práctica y ver que la habitación ha quedado completamente recogida y que den su opinión. Esto obviamente, y este ejercicio de escritura se liga con las competencias verbales y escritas dentro de los objetivos curriculares del desarrollo del lenguaje. Se pueden hacer otras prácticas de atención plena que el profesor puede introducir, como por ejemplo ponerse en fila antes de entrar o salir de casa, como por ejemplo al cepillarse los dientes o al lavarse las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que el profesor puede introducir, aparte de la práctica de ordenar el cuarto, otras prácticas que puede introducir para que hagan en atención plena. Y como va a desarrollar esta sección a lo largo de todo este trimestre o trimestre y medio, cada sección ocupa o un trimestre y medio, porque 2 secciones son todo el año en definitiva. Dentro de las prácticas que el profesor puede incluir para que cada semana, por ejemplo, hagan los niños en su casa, pues las distintas prácticas de atención plena, además de recoger el cuarto, que es una esencial, es pues al despertarte cada mañana, hacerte consciente de que empieza un nuevo día, de que tienes 16 nuevas horas para vivir, ya que 8 estás durmiendo, que tener un día entero para vivir es el más preciado de los regalos y lo celebras con una sonrisa y le dices al día buenos días día. En definitiva, estás enseñando el concepto del día, que es parte de lo que van a aprender durante el desarrollo de esta sección, que el día tiene un comienzo cuando te despiertas, un final cuando te vas a dormir, que con respecto a la experiencia que tú tienes de tu propia existencia, digamos, la parte más importante es la parte que está al vigilia, la que está entre que te despiertas y que te vas a dormir, y que durante el día lo que tienes básicamente son acciones, cosas que haces, pensamientos, cosas que piensas, y sentimientos, cosas que sientes, que sientes, que va más allá de lo que piensas, sino que sientes alegría, rabia, tristeza, ansiedad, miedo, y entonces empezar a que se den cuenta de estas 3 áreas esenciales básicas que hay en el desarrollo de lo que es un día. Y bueno, pues dentro de estas prácticas, pues al despertarte cada mañana, en el documento, como veréis, pues se sugieren pues recitar un poema por las mañanas en silencio en voz alta. Por ejemplo, al despertarme esta mañana sonrío, 24 nuevas horas me aguardan, bueno, habría que cambiarlo por 16 nuevas horas me aguardan, me comprometo a vivir plenamente a cada instante y mirar a todos los seres con los ojos de la compasión. Bueno, esto debe de estar sacado de Thich Nhat Hanh, pero va bien para los niños. 16 nuevas horas me aguardan. Esta práctica la pueden hacer en la cama, con los brazos y las piernas cómodamente relajados, lo pueden combinar con la respiración, pueden estar de pie, mirando por la ventana, atendiendo al aire fresco que inspiran y el aire cálido que expiran, etcétera, etcétera. También al lavarse la cara, al abrir el grifo, disfrutar del contacto con el agua corriente, con tu cuerpo, también reflexionar sobre de dónde viene el agua fluye desde las altas fuentes de montaña, el agua recorre las profundidades de la tierra, milagrosamente el agua llega hasta nosotros, estoy colmado de gratitud.
Y así, digamos, al lavarse los dientes y al ducharse y vestirse, al prepararse para tomar el desayuno, etcétera, etcétera. Tenéis, como veréis en la documentación, diversas prácticas de atención plena que el profesor puede ir incluyendo en el desarrollo de esta unidad. Otra de las áreas que se incluye en esta unidad, donde estamos practicando la atención plena, es la alimentación consciente. La alimentación consciente es una práctica que consiste en los siguientes puntos: valorar la nutrición que proviene de una alimentación consciente y selectiva, respetando tu sabiduría interna; utilizar todos tus sentidos a la hora de comer alimentos que son tanto placenteros para ti como nutritivos para tu cuerpo; reconocer las respuestas a los alimentos, si te son agradables o desagradables, o si te son neutros, sin añadir ningún juicio a esa respuesta; aprender a identificar tu hambre y de las señales de saciedad para guiar tus decisiones de comenzar y parar de comer; y bueno, pues se incide en que no hay una manera correcta o incorrecta de comer, sino diversos grados de conciencia alrededor de la experiencia de la comida. Tratar el momento de la comida como una experiencia única. Desde ese punto de vista se les enseña a hacer una oración antes de empezar a comer, y esa oración antes de empezar a comer no es otra cosa que darse cuenta de lo que van a comer y de todo lo que implica que puedan comerse, pues por ejemplo, ese pollo asado. Que piensen en la gallina que puso el huevo, el pollito que nació del huevo, el granjero que crió y que dio de comer al pollito, el que mató el pollo, el que llevó el pollo al supermercado, su mamá que cogió el pollo y lo cocinó y lo mezcló con verduras, por ejemplo, que crecieron en el campo. Y así darse cuenta de todas las acciones que han hecho falta para que ellos se coman ese pollo asado. Y al tomar conciencia de toda la gente que ha intervenido, del pollo que ha dado su vida para que tú te lo puedas comer, etcétera, etcétera, tomando conciencia de esto, pues das las gracias, que es algo que sale automáticamente, y entonces empiezas a comer con atención plena. Y para ello, pues en la propia práctica, en el documento tenéis ahí cómo hacer esa práctica de atención plena. Toma un trozo de alimento, mira el alimento, toca el alimento, huele el alimento, observa tus pensamientos y tus emociones, saborea el alimento, muerde el alimento, mastica, traga, nombra el alimento. Es decir, les enseñas a comer dándose cuenta y poniendo toda su atención en el acto de comer. Bueno, con esto terminamos ya con la sección tercera, dedicada a la atención plena, dedicada a la meditación con los sonidos, dedicada a la práctica del buenos días día, y dedicada a la alimentación consciente, en definitiva. Esto se integrará tanto con capacidades verbales y lingüísticas, ya que tienen que describir las distintas sensaciones, emociones, etcétera, etcétera. Esto les ayuda a entender cómo las distintas sensaciones producen experiencias agradables, desagradables o neutras. Aprenden a discriminar entre las tres sensaciones. También les ayuda a entender que esas sensaciones, esas experiencias agradables, desagradables o neutras dependen un poco de su educación, de la manera que tienen de percibir las cosas, y empiezan en definitiva a objetivizar la producción de la mente. Este desarrollo de la objetivización de la producción de la mente les servirá para moverse en un mundo donde las inteligencias artificiales, que son puramente pero sin conciencia,
y lo que da un nivel mayor al ser humano es tener conciencia de esa máquina que es el intelecto, la mente intelectual. Y con esto terminamos la clase de hoy. De nuevo, pues siento ayer no haberla podido hacer en directo. Os dejo en el curso, en el portal, toda la información que necesitáis, y así como la sección 3, los mandalas y en definitiva lo que necesitáis, es decir, lo que hemos tratado hoy, para que le echéis un vistazo. Aún faltan las secciones 1 y 2 de terminar de pulir, porque estoy cambiando varias cosas, pero las subiré en los próximos días cuando el tiempo me lo permita, de todas las distintas actividades en las que estoy involucrado. Y nada más, muchísimas gracias y namaste.